¿no? Y bueno, a mí me parece súper interesante el tema que nos va a compartir, que tiene que ver con teología queer. Ya él nos explicará de qué habla cuando habla de teología queer. Y en lo que va aprendiendo su computadora y va poniendo su presentación, déjame, varios pueden, ya puede compartir. Les quiero presentar a Enrique Vega Dávila, que es doctor en estudios críticos de género por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Estudió teología en el Perú, donde obtuvo su licenciatura y maestría, formación que abarca enfoques filosóficos y pedagógicos. Se ha dedicado a la docencia formal y no formal con jóvenes, ofreciendo talleres y cursos sobre formación humana y pensamiento crítico. Ha contribuido con capítulos de libros y artículos en revistas académicas desde una perspectiva de género en temas de religión, masculinidades y diversidad sexogenérica. Ha sido profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ambas en Lima. Actualmente imparte clases en los colegios de Filosofía y Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras y en la Maestría de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, es de casa. Sus líneas de investigación se encuentran relacionadas con el género y religión, poder, subjetividades e instituciones, masculinidades y diversidades sexogenéricas. Es desde el año 2024 candidato al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del SNI de México y acompañante espiritual en el programa de cuidados paliativos de AXA Keralty. Pues, muy bienvenido, querido. Muchas gracias. Disculpen la tardanza, justo se alargó una junta de Keralty sobre unos pacientes en cuidados paliativos, pero bueno, ya estoy aquí. Gracias, Fausto, por la invitación y quisiera arrancar la sesión, o sea, o al menos esta parte que quisiera presentarles a continuación con un pequeño video. Les pido por favor que tomemos atención a la crítica a lo religioso que aparece aquí. ¿Se puede escuchar el audio? Sí, se escucha. Acabamos de aleccionar a la juventud, pero hay otras opiniones sobre el mismo tema. Justamente a continuación y fuera de programa, escucharemos Educación Sexual Moderna de Guido Aglialtri, compositor y monje capuchino. Previamente leeremos algunas anotaciones que figuran en su diario íntimo. Dice: es dura la abstinencia. Yo todavía soy joven y fuerte y a veces me cuesta evitar los pensamientos impuros. Trato de distraerme, de descargar energías, corto leña, corro por el campo, me trepo a las paredes, veo visiones, oigo audiciones. Esta mañana, estando solo en mi celda, escuché todo un programa de las Spice Girls y no tengo radio. Para colmo, me encomendaron que compusiera un cántico de educación sexual para los jóvenes. Que Dios se apiade de mí. Los jóvenes que desean salvarse deben seguir nuestro consejo para tener una vida apacible. Ahora que están creciendo, ya pueden saber muchas cosas. Para que tengan buena información, les cantamos esta alegre canción. Dubi, dubi, du. Ya es hora de hablar de sexo y podrán evitarse daños
ya tienen edad suficiente, ya van a cumplir 30 años. Dubi-dubi-du. Lo primero de lo que hay que hablar es de lo que hacen el hombre y la mujer. Hay que nombrarlo bien clarito para que se pueda entender. Eso se llama dubi-dubi-du. Cada vez que salgas con un desconocido y hagas el dubi-dubi-du, no debes descuidarte, debes tener cuidado porque puedes contagiarte, porque es pecado. El principal riesgo de contagios es cuando se hace dubi-dubi a lo loco. En el matrimonio no hay peligro. Claro, porque se hace muy poco. Y el peligro se agrava para esos pecadores que en lugar del dubi-dubi les gusta el daba-daba. El uso del preservativo es un método moderno, contra el contagio es efectivo, pero te vas al infierno. Los jóvenes que desean salvarse deben seguir nuestro consejo para tener una vida pasible. Amén. 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 Lo menos posible. Bien, para quienes conocen a Lelutier saben que claramente es una parodia. Quisiera preguntarles, empezar con eso, sobre qué aspectos vemos de relación entre el cristianismo y la sexualidad. Quisiera que, por favor, lo podamos escribir en el chat o si alguien desea intervenir también. ¿Qué cosa es lo que a partir del video que hemos visto de esta canción, de esta parodia, podemos decir sobre el cristianismo y la sexualidad? Ajá, bien, el sexo es pecado, que hay restricción. Ajá, se destaca la parte del pecado, ¿sí? El tabú, doctor, el tabú del Así sexo. es, el tabú del sexo, bien. Es un Como tema que es una tabú. forma de ver al sexo con temor. Ajá, perfecto. ¿Qué más notamos? Que solo sucede en el matrimonio, dicen aquí, que es impuro, que solamente es heterosexual. ¿Qué más veo aquí? Que se ve el sexo como medio para tener hijos, en todos los ámbitos religiosos, dicen por aquí. Durante muchos años el cristianismo y el catolicismo marcaron el sexo como un pecado, que te contagias, que nos desconecta de Dios, el sexo es solo con fines reproductivos. ¡Qué genial! Agradezco enormemente cómo han empezado con sus críticas, porque esto me permite decir varias cosas. Comparto lo que están ustedes diciendo sobre que, por ejemplo, que el cristianismo censura la sexualidad, que es una forma de control. Y esto debería ser, o sea, creo que para todos y todas, eh,
nos queda claro que el cristianismo ha tenido un rol importante en lo que significa el control del cuerpo, de la sexualidad, en el control de nuestras identidades. Ha sido una forma de meter miedo a la población. Y es por eso que no podemos negar que la relación entre el cristianismo y la sexualidad se ha dado a partir de la culpa, a partir del control. Creo que ambas cosas han quedado bastante claras en sus intervenciones, pero me parece importante decirlo abiertamente, ¿no? El cristianismo en general se ha planteado muchas veces como posición el hecho de dominar los cuerpos. Y es curioso, ¿no? En que, Foucault insiste, por ejemplo, en que lo perverso de la confesión, ¿no? Yo me confieso y esa misma institución que es la que me escucha es la misma institución que me absuelve. Y esto genera un círculo vicioso, ¿no? Que no permite que podamos vivir en libertad. Cuando hablamos de lo queer, esta palabra que seguro la hemos escuchado en muchas ocasiones, particularmente en torno a diversidad sexogenérica, inmediatamente se piensa como una suerte de eh, expresión de la sexualidad, ¿no? Pero es curioso, por ejemplo, que la palabra queer ha tenido o tiene tres usos distintos. Uno es como sujetos, como sustantivo, y se ha empleado para poder hablar de personas homosexuales, gays. En el inglés sirve también para lesbianas, para personas trans, y esto habla de lo queer como una forma sustantivada. Creo que también es importante recordar cómo es que la palabra queer, la que está aquí en medio, puede ser traducida o comprendida como adjetivo. Entonces, una persona rara, una persona, eh, por llamarla de alguna manera, chueca, sería una persona queer. Y todos estos calificativos, no torcido, raro, chueco, extraño, han sido ocupados muchas veces para las personas de la diversidad sexual y de género, pero también ha servido para otras identidades, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, llamarlas locas. De alguna manera, esa expresión podría ser traducida como queer. Una tercera forma de comprender lo queer tiene que ver con esta palabra como verbo: desestabilizar, perturbar, joder, incomodar, molestar. Podríamos decir, por ejemplo, que una traducción mexicana de lo queer podría ser chingar incluso. Esta palabra es muy rica en muchos sentidos, y cuando juntamos lo religioso y lo queer, entran todos los prejuicios, todas las cosas que hemos escuchado y leído hace un momento, ¿no? La imposibilidad de pensar que es posible expresar la sexualidad y el cristianismo como si fuesen parte, como si pudiesen estar en una sola oración. Cuando hablamos de teoría queer, pues es una teoría, implica varias cosas, tiene sus complejidades y nos plantea algunas cosas. Por ejemplo, la crítica al esencialismo, pensar de que todo es binario, por ejemplo, ¿no? Hombre, mujer, macho, hembra, sin considerar una serie de matices. Otra cosa que es importante también en teoría queer es la crítica a la matriz heterosexual. Pensar de que todas las personas son heterosexuales por espontaneidad, ¿no? O sea, nadie piensa en la sexualidad alternativa, posible, disidente de alguien. Se asume inmediatamente la heterosexualidad, y a esto se le llama la heteronorma. Otra cosa que propone la teoría queer implica la deconstrucción, que es cuestionar los roles sociales, la procreación, la idea de familia. Y una cosa que quizás cuestiona a muchas personas y es donde hay muchos problemas es la relativización de lo genital, ¿no? Por ejemplo, comprender o valorar que nuestras identidades solamente son importantes cuando se ejercen para la reproducción o la genitalidad, o la idea, por ejemplo, de concebir lo natural. Eh, por ejemplo,
Es natural la heterosexualidad, es natural la homosexualidad, la transexualidad, las identidades transgéneros no son naturales. Todas estas preguntas son detonadoras por la teoría queer. Entonces, les, les invitaría a que podamos pensar cómo todos estos problemas, todos estos cuestionamientos se lanzan a lo religioso. Y es así como nace la teología queer. Yo le he colocado aquí en estos momentos como con CEU y ERE porque es una propuesta desde Latinoamérica, pero no deja de ser llamativo el hecho de que cada grupo social, cada región le ha ido nombrando de muchas maneras, porque como vimos al inicio, no hay una sola palabra que pueda traducirlo queer. Va, entonces, quisiera plantearles en esta tarde y quisiera que ustedes también puedan ir ocupando el espacio de las preguntas en el chat o interrumpir o decir, oye, tengo una pregunta sobre esto en cualquier momento, porque es muy probable de que para muchas personas sí sea inconcebible que lo religioso pueda partir de estos elementos que mencioné hace un momento, ¿no? Imagínense una crítica a lo religioso, una crítica al esencialismo desde lo religioso, una crítica a lo heterosexual como norma desde lo religioso, puede sonar muy raro. Por eso es que me interesa que podamos también detenernos en la medida en que tengamos preguntas o cuestionamientos, ¿va? Eh, Fíjense, quisiera que podamos, ay, se me adelantó, quisiera que podamos leer esta cita. ¿Alguien podría, por favor, leerla en voz alta, si no es molestia? ¿Estás por favor, en voz alta? Teología, Por favor, gracias. Eh, teología indecente no es sino la que cuestiona y desnuda las míticas capas de opresión múltiple en Latinoamérica. Una teoría que tomando el punto de partida en la encrucijada de la teología de la liberación y el pensamiento queer, se reflejará en opresión económica y teológica, compasión e imprudencia. Marcela Altaus Reid, Teología Indecente. Muchas gracias. Eh, esta cita de Marcela pues nos otorga un poco el marco teórico de lo que implica la teología queer. Eh, Ella traduce en un esfuerzo académico, pero también considerando la realidad latinoamericana, lo queer como lo indecente. ¿Y qué cosa implica esto? Una de las cosas importantes, así como en teoría queer se llama deconstrucción, para la teología queer lo que vamos a hacer es desnudar. Vamos a desnudar los discursos teológicos que han servido para generar opresión. Por ejemplo, por ejemplo, pensemos en las económicas devociones relacionadas a ciertos santos o a ciertas vírgenes, en el caso del mundo católico, o pensemos, por ejemplo, como devociones como la a, a Valverde se convierten no solamente en un tema religioso, sino que también implica una serie de capas enormes y enormes y enormes que están relacionadas con la opresión, que están relacionadas con la discriminación. Por ejemplo, el cuestionamiento sobre si Dios o la divinidad, como la llamamos en teología queer, está a favor o no de la diversidad sexogenérica, los cuestionamientos que se le han hecho a las instituciones religiosas ha implicado hacer esto, desnudar de que a mucha de esta gente le interesa mucho más sostener su institución que la vida de las personas. Y esto, para Marcela, va a implicar unir dos corrientes latinoamericanas. La teología de la liberación, que nace en los años, a finales de los años 70, en, bueno, Sudamérica principalmente. En Perú va a haber uno de sus grandes exponentes, va a ser Gustavo Gutiérrez, que va a cuestionar
la pastoral de las iglesias y va a decir que las iglesias no pueden centrar su atención solamente en la institucionalidad, sino más bien en los pobres. Pero ¿qué sucede? Que a esta teología se le olvida de que los pobres no existen de manera abstracta, sino que los pobres están atravesados por el tema de género, o sea, no solamente hay los pobres, sino las pobres. También está atravesada por el tipo de trabajo que realiza, está también atravesada por diferentes formas de marginación, diferentes formas de exclusión. Quisiera, por ejemplo, traer a la mente cómo es que Flora Tristán, esta pensadora feminista francesa, franco-peruana, insistía en cómo es que, en una frase muy famosa de ella, cómo es que no hay alguien que sufre más que el obrero, decía ella, y esa es la esposa del obrero. Y esto marca un tema de género, ¿no? O sea, el hecho de reconocer que no solamente la lucha es social, sino que la lucha tiene rostro de mujer, la lucha tiene rostro de travesti, la lucha tiene rostro de negro, de negra, y esto hace de que la idea de los pobres, inicialmente de la teología de la liberación, que era tan binaria, pues explote. Y para esta pensadora argentina, Marcela Althaus-Reid, la lógica era que toda teología, pensemos en la teología del Papa Juan Pablo II, la teología del Papa Francisco, la teología del cura de mi barrio, toda teología implica siempre una visión económica. Y esto me parece que es de las cosas mucho más eh, importantes del pensamiento teológico queer, porque se trata de afirmar que muchas personas, que muchos seres, que muchas identidades se han encontrado marginadas en el espacio religioso por cuestiones de transacción económica. La crítica feminista, por ejemplo, al tema de la reproducción en la sociedad moderna, implica decir que las instituciones tradicionales les interesa la reproducción para tener más mano de obra. Entonces, que las mujeres sean controladas en sus cuerpos significaría que están dando más mano de obra para que pueda sostenerse algún tipo de sistema económico. Si esto lo planteamos en lo religioso, podemos ver cómo es que el control sobre el sexo, el control sobre la reproducción, el control a través de la culpa, también ayuda en esta misma producción. Por eso esta teóloga va a decir que quiere hacer teología sin calzones, y eso significa expresar su desnudez al momento de hablar de lo divino. E insisto, una de las categorías importantes que ella va a colocar va a ser el tema de la decencia. La decencia es vestirnos, la indecencia es andar encuerado o encuerada, enseñando las carnitas. Eso es indecente. Ella va a decir que quiere hacer una teología, quiere pensar lo divino, no desde la decencia moral cristiana, sino más bien desde la indecencia de cuerpos que no han aparecido. Por ejemplo, hacer teología desde el trabajo sexual, hacer teología desde desde el ejercicio abierto de la sexualidad. Yo puedo hacer teología desde los diferentes orgasmos que vivo, yo puedo hacer teología desde los besos, yo puedo hacer teología desde las caricias. La teología tradicional va a decir que no. La teología queer va a decir no necesitamos tu permiso para poder hacerlo. Quisiera presentarle algunas obras de Marcela particularmente. Este libro, Teología Indecente, sale inicialmente en inglés. Y fíjense, es hasta el 2005 que es traducido al español, a pesar de que ella era argentina, ¿va? Pero no, el mundo español, el mundo hispanohablante, demoró mucho en poder traer su pensamiento. Y este mismo libro, La Teología Indecente, ha tenido una última versión
una última edición, ya no de Bellaterra, sino de Paidós, en el año 2023, como para decirles que las obras se siguen reimprimiendo, ¿no? Porque ella ya falleció hace 15 años. Otra obra importante, por ejemplo, de ella es The Queer God, eh, que va a ser traducido al portugués en el 19 y en el 2022 al español, curiosamente por la Ibero, un espacio también religioso. Y este otro libro que no ha sido traducido, que es una serie de artículos que se llama el texto desde la teología feminista hacia la teología de la liberación. Hasta aquí, preguntas, comentarios, qué les llama la atención, qué cuestionamientos tienen. Quisiera escucharles o leerles. ¿Qué dicen? Interesante, Caminante nos dice, el Cantar de los Cantares sería una primera versión de teología indecente. Sí y no. A ver, sí, porque como bien dices, este texto es un texto erótico que habla de las relaciones sexuales entre el novio y la novia, es un texto indecente en ese sentido, pero también tenemos que considerar la historia de la interpretación del texto. Entonces, el Cantar de los Cantares ha sido adecentado, ¿no? Entonces, por eso decía sí y no. Muchos textos de teología queer van a recuperar otra vez el Cantar de los Cantares y toda su potencia sexual. Pero sí, entonces sí y no. Sí porque así nace el texto y no porque ha sido domesticado, porque ha sido interpretado de manera que se le quitaba toda esa fuerza erótica al texto. Pero me parece genial. Así es, Alejandra. También hay un cuestionamiento a Dios como figura masculina. El libro de Marcela, si bien tiene esta portada del Sagrado Corazón de Jesús, el título es bastante curioso, ¿no? Está diciendo de que Dios es queer. Dios, por eso que en castellano, muchas comunidades cristianas que abordan el tema de diversidad sexual y de género ya no dicen Dios, sino que empiezan a decir divinidad como un término neutro que no encasilla lo divino, ya sea en lo masculino o en lo femenino. Las teologías feministas que surgen a comienzos de los años 80 van a hablar de Dios Padre y Madre, por ejemplo, ¿no? Y estas van a reflejar nuevamente el binomio. No obstante, lo queer va a cuestionar, oye, ¿por qué Dios va a ser representado solamente como una cosa masculina? Es más, ¿por qué seguimos ocupando la palabra Dios, que es masculina, y no otro tipo de palabras? Porque de alguna manera ya la teología feminista habría planteado en los 80 de que no es que Dios haya hecho al hombre a su imagen y semejanza, como lo dice el Génesis, sino que una teóloga estadounidense como Mary Daly va a decir que no, es el hombre quien ha hecho a Dios a su imagen y semejanza. Por eso es la idea de un Dios masculino, la idea de un Dios incluso heterosexual, ¿no? Entonces van por allí van por allí un poco los cuestionamientos también que se vienen trabajando en teología queer. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. También podemos abrir los micrófonos si desean. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Las personas que tenían fe seguro ya la perdieron con todas estas clases, con todas estas herejías. Interesante. Ajá, dos cosas súper fuertes. Por ejemplo, la película de El crimen del padre Amaro, esta película mexicana, yo creo que es una crítica a la institución católica en general, porque lo que está diciendo, lo que está revelando la película o este tipo de películas es la hipocresía del clero, ¿no? Como por ejemplo, el celibato es una cosa, pero por ejemplo el cura no tiene problema en hacer abortar a la muchacha y después celebrarle la misa de cuerpo presente, o el obispo que está
que está metido, por ejemplo, con el narco. O sea, hay muchas cosas por allí que, que la película presenta, como bien dicen aquí, el tema de la hipocresía, la manipulación que está allí. Es una crítica institucional. Se puede hacer teología queer desde allí. María pregunta, por ejemplo, el tema de un Jesús gay. Esto es una cosa que yo he trabajado en algunos espacios y ha sido bien interesante descubrir que nadie se pone a pensar si Jesús pudo o no pudo ejercer su sexualidad. O sea, que alguna persona se pregunte, por ejemplo, de que eh, Jesús haya podido ser gay, bisexual, pansexual, que haya podido ser lo que sea, es una pregunta que hiere la sensibilidad de las personas. Por eso es que, como bien plantea Stephanie como pregunta, ¿cómo se sabe que Dios es heterosexual? Eh, la, justo a partir de esto que les decía que en teoría queer se cuestiona, pensar que todos los seres son heterosexuales por espontaneidad o por naturaleza. Entonces, lo que plantea la teoría queer y la teología queer recoge es que no es posible asumir la orientación sexual por el simple hecho de que existan las personas. Entonces, esto de aquí lo podríamos aplicar de modo muy concreto. Yo no puedo asumir aquí la orientación sexual de nadie. El nombre mismo no me da a mí para decir a esta persona le gustan los hombres, a esta persona le gustan las mujeres, a esta persona le gustan los dos. Este cuestionamiento de la teoría queer se lanza a lo religioso. Entonces, ¿cómo se sabe que Dios es heterosexual? Porque se le ha impuesto una carga heterosexual, pero no lo sabemos. ¿Va? Se puede ver cómo es que hay el match entre teología y teoría queer, puede notarse, porque lo que hace la teoría queer es eh, detonar todos los temas acerca de sexualidad. Por ejemplo, Domitilo coloca aquí en el Evangelio según Jesucristo, te imagino que te refieres al libro de Saramago, se habla de relaciones sexuales con María de Magdala. Y hay un texto que es mucho más antiguo, el Evangelio de Felipe, donde habla de María de Magdala como la compañera de Jesús. ¿No? O sea, hay textos que refuerzan esta obra literaria y que incluso, por ejemplo, en el Evangelio secreto de Marcos también se le presenta como alguien que está con otro hombre. Ojo, ¿qué cosa quiero decir con esto para que no nos escandalicemos mucho? ¿Por qué yo no puedo decir que Dios o Jesús es heterosexual, homosexual o lo que sea? Porque estas categorías son una invención teórica de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. O sea, la comprensión de sexualidad en el mundo antiguo es totalmente distinta. Entonces, no es de que haya habido homosexualidad siempre. Lo que ha habido es que siempre ha habido hombres que se acostaban con hombres, mujeres que se acostaban con mujeres, pero no era un problema moral en las diferentes épocas. Lo ha venido siendo cuando el cristianismo adquiere un poder enorme y eso hace de que se controlen los cuerpos y las identidades. ¿Vamos bien? Por favor, les pido que para saber de que están allí, coloquen un puntito, por favor, como comentario en el cajón del chat. Así, un puntito, por favor, para saber que están bien. Ajá, eso, genial, les voy viendo. Eso, gracias. Gracias, gracias, gracias. Eso. Si somos, ¿cuántas personas somos aquí? Somos 45. ¡Wow! ¡Qué chévere! Ahí están sus puntitos. Bien. Entonces, voy a avanzar un poco y quisiera que igual podamos seguir comentando, preguntando y todo lo demás con total libertad. Dice Marcela, también en Teología Indecente, ¿qué cosa es lo que propongo? Y ella dice, como soy una teóloga escandalosa, educada durante las dictaduras militares y acostumbrada a producir rupturas más que reconciliaciones con estructuras que no pueden reformarse, yo hace tiempo empecé a pensar la posibilidad de hacer una teología una teología que al principio yo llamaba fuera del armario, pero luego comencé a llamar una teología sin ropa interior, lo que les decía hace un momento, una teología sin calzones. De hecho, esta traducción del 2005
de su libro Teología Indecente es española y tiene una forma muy concreta de traducir. Esta traducción del 2023 es argentina y en lugar de decir sin ropa interior, la traductora dice sin bombachas, así como lo dicen en Argentina. No hay problema, no hay problema, sí, entiendo. Igual esto queda grabado para que les podamos escuchar. María pregunta en el chat, ¿cuántos siglos tendrán que pasar para que la institución iglesia incluya a todos en todos? Fíjate, María, que yo ya perdí yo ya perdí la esperanza de eso y yo decidí salirme de esa institución. O sea, justo acaban de colocarnos en el chat el nombre de de una película, Plegarias para Bobby, oraciones para Bobby o por Bobby, y curiosamente quienes protagonizan esta parte religiosa en esta película no son católicos, son miembros de la Iglesia Metropolitana, que es una iglesia que nace en el año 69, luego de los disturbios que dan inicio a las marchas del orgullo, al Día del Orgullo. Entonces, para decir de que el cristianismo es muy amplio y hay cristianismos que van a estar sumamente cerrados, como en el caso de la Iglesia Romana, o denominaciones que van a abrirse. Fíjate, María, que yo no podría decir que todo el mundo salga, pero yo sí creo y estoy convencido de que las personas no tienen por qué luchar en un espacio donde no se les reconoce. Esto nos lo han enseñado, por ejemplo, las compañeras feministas, ¿no? Si mi familia es mi agresora, pues no tengo por qué seguir en ese espacio familiar. Si mi marido, si mi novia, si mi novio es quien me agrede, no tengo por qué seguir sosteniendo esta relación. Para mí eso me ha servido mucho para pensar las relaciones institucionales, ¿no? Entonces, yo no podría decir que todo el mundo salga, pero sí invitaría a las personas a que puedan tomar decisiones sobre su experiencia creyente, especialmente con las instituciones que son imposibles cambiar, ¿no? Como por ejemplo estas denominaciones históricas. Ahora, también planteabas en tu pregunta una cosa que quería comentar, y es que como persona de la diversidad sexual, yo soy marica, soy joto, eh, para mí, yo no sé si quiero estar incluido en una institución que tiene un discurso negativo sobre mí. Y puede ser de que haya un cura buena gente, una monja que sea súper chida, que en el norte, que en Tijuana haya una monja toda madre que trabaja con la comunidad gay, pero eso no es la institución. Esa es la particularidad de una persona que rompe reglas, rompe estructuras, pero su institución, una vez que la toma en serio, la va a expulsar, porque no va a porque su doctrina es otra, ¿no? Pero no deja de llamarme la atención que existan grupos cristianos de ese tipo, no tengo problemas con eso, pero mi invitación sí es a cuestionar la institucionalidad, porque lamentablemente es nuestra presencia la que valida muchas veces la existencia de instituciones. O sea, si todo el mundo dejase de ir a la iglesia de los legionarios de Cristo, que tiene crímenes que han sido totalmente comprobados, si todo el mundo dejase de ir a a sus instituciones, la institución se muere. Pero como hay gente que valida, pues sigue perviviendo, sobreviviendo. Pero bueno, al final, como digo, esa es una decisión totalmente personal y que espero pueda ser acompañada en terapia, que pueda ser acompañada en grupo. Pero entonces la idea esta de Marcela de hacer una teología sin bombacha, sin ropa interior, sin calzones, habla de lo que se ha llamado los procesos de decolonización. Ella recuerda en su libro Teología Indecente cómo es que el uso de ropa interior es una imposición colonial. Cuando Bolsonaro, por ejemplo, gobernaba, tuvo una ministra de educación sumamente horrible que dijo que a las niñas las violaban por no usar calzones. Esta lógica, esta lógica no es de ayer por la tarde, es muy antigua y que tiene que ver con justo los procesos
de conquista y de destrucción de nuestras tierras. Sí, yo también, Domitilo, sí, yo también creo que nos dan, ¿cómo lo digo? En México, yo soy peruano, por eso es de que hay frases que no me salen tan espontáneamente. A ver, yo creo que muchas actitudes de estas personas buena onda es dar a tole con el dedo. O sea, yo sí lo creo. Y yo tengo muy buena gente, muy buenos amigos y amigas de esta iglesia, pero le digo, oye, tú les puedes decir que Dios les ama, tú puedes decir de que Dios es inclusivo y todo lo demás, pero tú no los puedes casar. O sea, tú no los puedes casar. Y, y tu iglesia está en contra del matrimonio igualitario. Eso es dar a tole con el dedo. O sea, para mí cada vez me queda más claro eso. Por eso, así, y hablando como teólogo, como académico, a mí me interesa pelear con quienes tienen poder, ¿no? Desnudar a la institución. Las personas muchas veces de a pie que son participantes no tienen la culpa de la institucionalidad, pero quien tiene poder, sí. O sea, quien tiene responsabilidad, quien ha sido formado, sí. Voy a continuar y yo sigo atento a lo que están escribiendo. Déjenme ver si hay algún comentario que se me haya pasado. Ah, sí, Angie, recomiendo esa película por si acaso, Plegarias para Bobby, está en YouTube, está en Facebook, está doblada, está subtitulada, como quieran verla, es con Susan Sarandon, además, a quien les gusta a ella como personaje, esa mujer hace de todo. Continúo hablando de la teología indecente porque creo que hay algunos elementos que me parecen importantes al momento de establecer qué es teología. Primero, que cuando hablamos de teología, la teología no estudia a Dios, ¿va? La teología no puede estudiar a Dios, eso es una falsa etimología de la palabra teología. La teología estudia aquello que se ha creído sobre una divinidad. Por eso es de que puede haber teología maya, puede haber teología eh, tupi-guaraní, puede haber teología de las más variadas, budista o o de cualquier otra denominación religiosa. Esto me permite decir que la teología no está reducida a un campo denominacional. O sea, no solamente hacen teología los curas y las monjas. Cualquier pensamiento que cuestione lo religioso y que se haga con el afán justo de sistematizarlo, puede entrar en cierta forma de teología. ¿Cuál es el punto de partida de la teología queer? Lo sexual. No solamente entendiendo lo sexual como tener relaciones sexuales. Eso es una reducción de lo sexual. Lo sexual es muchísimo más amplio. La sexualidad implica muchas más cosas. Pero de modo muy concreto, la teología queer parte de que las personas hemos sido segregadas por motivos sexuales. Y por ejemplo, en ciertas iglesias solamente pueden ser sacerdotes los hombres o solamente pueden ser pastores los hombres. Allá hay una discriminación total por materia de sexo y de género. En el caso de las personas de la diversidad sexogenérica, lo mismo. El punto de partida de la teología queer es lo sexual para cuestionar toda esta sociedad en la que nos encontramos. Por eso no es de que nos quedemos allí, vamos más allá. Ahorita te respondo, María, ahorita voy por allá, ahorita voy por allá. Eh, este punto de partida de lo sexual implica resignificar lo que ha sido insulto. Forma parte de la teoría queer. O sea, tú decías, ay, ese jotito de ahí, pues a mí me dicen, ay, es que eres joto. No, joto no, soy jotísima. O sea, lo que significó insulto, lo resignifico y le quito esa carga negativa para poder hacer de ella una identidad. La resignificación es muy importante tanto en teología como en teoría queer, porque significa que todo lo que la institución ha marginalizado no implica de que hayan personas, seres, existencias que puedan seguir vivas, que puedan seguir existiendo a partir de las fisuras que tiene el sistema.
La resignificación es sumamente importante. Por ejemplo, mi nombre en redes es Reverendo Queer. Reverendo por pastor, pero también porque, por ejemplo, en mi país, cuando le querías decir a alguien tonto, eres un reverendo, y la gente tenía que completarlo, ¿no? Entonces usé esa expresión para llamarme Reverendo Queer. Y claro, ahorita estoy con cuellito normal, pero cuando estoy en un espacio religioso y uso cuello clerical, uso alzacuello y estoy con mis aretes, maquillado, pues todo esto incomoda los espacios religiosos porque estos han asumido que solamente ciertos cuerpos pueden aparecer. Por eso la resignificación es sumamente importante. Pero al ponerse el superlativo de la palabra joto o lo que sea, aquí viene una cosa interesante, Domitilo, con respecto al tema de eh, la degradación de las personas, el insulto a las personas, eh, una suerte de expresión bilateral. Tú me quieres insultar, pero yo voy a permitir si es que lo que me dices es un insulto o no. Entonces, por eso, puede ser, si tú me dices que soy un jotísimo, pues yo me puedo sentir ofendido porque, oye, yo no tenemos confianza todavía. Pero si yo que soy joto me digo jotísimo, tiene otra carga. Como lo podemos decir con la palabra indio, con la palabra negro, con la palabra cholo, chicano, chicana, ¿no? Entonces tiene otra carga. Y aquí respondo con con el siguiente punto con respecto a la resistencia a lo tradicional, lo que ha planteado María como pregunta. Eh, Creo que es importante reconocer justo en las instituciones y en el devenir de las instituciones, en lo histórico de las instituciones, cómo muchas de estas han traicionado a las personas que formamos parte de ellas. Esto sucede en todas las instituciones. No hay institución que se escape a haber fallado en alguna ocasión a las personas que forman parte de ella. Pensemos en la institución, desde la célula básica que le llaman la familia hasta el Estado. El Estado se supone que está para favorecer la vida y en la Constitución queda marcado que todos los mexicanos y mexicanas valen igual, pero sabemos de que esto no es siempre así y que algunos, si tienes apellido compuesto, pues, y si vives en cierto lugar de Monterrey, pues tienes otro peso social y la gente cree que vale más. Creo que la crítica de la teología queer tiene que ver con eh, qué cosa es lo que se ha considerado tradicional desde lo religioso. Entonces, tradicionalmente se pensaba que las personas de la diversidad sexogenérica éramos pecadoras. O sea, lo que hace la teología queer es decir, oye, ¿de dónde me ha sacado esa tradición? Y se empieza a releer la Biblia, se empieza a releer la historia, se empieza a releer la historia de las instituciones. Tú has dicho de que en el caso, por ejemplo, de que los hombres tienen que ser masculinos, ¿de dónde me ha sacado eso? ¿El texto dice eso o ha sido un invento tuyo o invento de la gente que ha tenido poder? Por eso, si bien yo sí creo que hay personas que dentro de la institución que se enfrentan a su institución existen, también creo que es muy fácil domesticarlas, es muy fácil callarlas. Pienso, por ejemplo, en teología de la liberación, la misma teología de la liberación, como el pensamiento. Gustavo Gutiérrez fue un apestado por el Vaticano hasta hace 10 años. Francisco, el Papa, sube como Papa con este discurso de los pobres y se domesticó la teología de la liberación. Quienes son católicos o católicas conocerán, por ejemplo, a Óscar Romero, este obispo salvadoreño que fue asesinado por la dictadura y que fue canonizado hace algunos años y que los familiares de sus asesinos estuvieron allí como si nada en la misa. Fue una cosa escandalosa. Y mientras que Romero promovió una serie de cosas muy interesantes con respecto a los derechos humanos, la misa
de Romero fue en latín, sin ningún tipo de música latinoamericana. Para mí fue un escándalo. Yo estuve renegando totalmente por Samuel Ruiz, bien, México tiene los suyos. Samuel Ruiz y su sucesor, ¿cómo se llama? El que está, Diego Vera, que fue sucesor de Samuel Ruiz, porque incluso, o sea, Vera es mandado para corregir a Samuel Ruiz y se termina convirtiendo también en lo mismo. Por eso es de que a este obispo lo puedes encontrar tú en las marchas de las madres buscadoras o cosas por el estilo. Tiene una apuesta por los derechos humanos, pero ahorita el nombre de Samuel Ruiz o, o por ejemplo el de Vera, Raúl Vera, no es Diego, Raúl Vera, son nombres que no tienen peso, que se han domesticado, ¿no? Entonces, yo creo que sí es posible, pero por lo general las instituciones o te domestican o te expulsan, ¿no? O sea, uno termina, pues hay que vivir, hay que comer, ¿no? Entonces creo que todo eso juega un rol importante sobre qué rol cumplimos dentro de las instituciones. Eh, Salen varias cosas. Ok, estoy leyendo. Creo que la resistencia a lo tradicional va por allí. Y a propósito de lo que han ya colocado sobre que debemos cuestionar y posiblemente mantenernos alejados de cualquier fanatismo, sea religioso o no, aquí viene justo mi siguiente característica de la teología queer, ¿no? La sospecha de los sistemas. Porque justo a partir de una crítica que proviene desde los estudios, o sea, pensemos, que viene desde el círculo de Frankfurt y mucho más atrás con respecto a los planteamientos marxistas, los sistemas tienen una forma de producir y de reproducirse. Y en este sentido, eh, los fanatismos religiosos son una forma de hacer, de validarse. Pensemos, por ejemplo, en Eduardo Verástegui, este señor católico que posiblemente es gay, que posiblemente fue pareja de Ricky Martin, ahora es fundamentalista católico y que postuló, bueno, su partido no llegó, pero quiso postular a la presidencia de México hace poco. Y pensemos de que hace dos semanas, Javier Milei, presidente de Argentina, estuvo en una convención con Eduardo Verástegui aquí en Ciudad de México. O sea, no podemos negar los fanatismos y que forman parte de sistemas políticos que tienen su correlación con lo económico. Por eso, una de las preguntas que se hace la teología queer es quiénes son las personas visibles o invisibles en medio de este sistema. Entonces, por ejemplo, México tiene a Kenia Cuevas, que es una activista trans, que se ha peleado contra medio pueblo y que ha conseguido muchas cosas, pero que ha sido invisibilizada. O sea, o que puede ser invisibilizada también, o domesticada también, como es el caso de María Clemente o de otras activistas trans. Lo que hace eh, lo que a mí particularmente me hace cuestionar no es solamente a las personas, sino el sistema en el cual sostenemos estas vidas o se lucha por estas vidas, porque al final lo que tenemos, y en ese sentido la teología queer no solamente se queda en la invisibilización de personas, sino también de todos los seres que no han tenido decisión, por ejemplo, en el llamado desarrollo económico. Yo ahorita, por ejemplo, estoy viendo una palmera frente a mí y, y claro, la palmera sigue medio adornando el espacio de de este predio que está al lado mío, pero yo sé que esa palmera está muerta por la plaga que tuvimos en Ciudad de México desde hace ya unos 4 o 5 años. Y sin embargo, esa se mantiene allí por una cuestión estética. Dices uno de los cuestionamientos de la teología queer, la estética del antropocentrismo, la estética de colocar lo humano y cierta categoría de humano como más importante, hombre blanco, burgués, educado,
y donde la discapacidad no entra, donde la etnia no entra, donde la neurodivergencia no entra, donde los animales no entran, donde el medio ambiente no entra. Por eso, la crítica de la teología queer es a un Dios que ha servido ideológicamente, discursivamente, para validar una destrucción del planeta y de la vida. ¿O no fue eso el Dios que se vivió en la colonización en nuestras tierras? Eso está registrado históricamente de cómo el bautismo de indios y de India no era por acercarles a Dios, era para poder después doblegarles, porque ya eran súbditos. Entonces sí creo que la teología queer trae todo eso, pero no la va a traer desde lo queer en inglés, lo trae desde lo queer en Latinoamérica, desde nuestra piel latinoamericana. Preguntas, comentarios, ¿me quieren denunciar ante la iglesia, ante la Santa Inquisición? Ok, todavía no. Va. Por eso, coloco aquí esta imagen religiosa clásica eh, del corazón de Jesús, de Cristo Rey, ¿no? Que es de hecho muy ocupada aquí en México, ¿no? Y pienso, por ejemplo, coloco aquí algunas preguntas, un poco también pensando en cómo la teoría de género incide en el lenguaje. Cuando pensamos en lo divino, ¿qué categorías empleamos? ¿Seguimos llamándolo divino con términos coloniales, patriarcales? O sea, ¿por qué yo no puedo, por qué no puedo decir diose, diosa, divinidad, deidad? ¿Por qué solamente ha quedado consagrada una forma de nombrarle? Somos conscientes de todas estas de toda la carga que tienen estas palabras, porque cuando le digo a Dios que es omnipotente según esta visión teológica más tradicional y clásica, si, como decía bien Mary Daly, ¿no? Cuando la teología patriarcal dice que Dios es omnipotente, realmente está diciendo que el hombre blanco es omnipotente. Y eso, por eso a Mary Daly la votaron de la iglesia, ¿no? Porque era demasiado fuerte su mensaje. Pero no sé si ustedes vieron todo lo que significó el escándalo en las Olimpiadas en Francia con respecto a un evento drag que el mundo religioso pensó que era la última cena de Da Vinci y tuvieron que decir que no era, que sí era, etcétera, etcétera. Pero el gran problema, y yo estoy escribiendo algo sobre eso, el gran problema no es de que se ocupe lo religioso porque la gente aquí en México, tú pues virgencitas, desde las más bonitas hasta las más feitas en todas partes. El problema no está que se use lo religioso. El problema es cuando ciertas personas no, eh, que no son del canon estético, lo que sea, asumen estas identidades. Lo que le molestaba, según la lectura que yo hago de este evento en el mundo religioso, no es que hayan representado la última cena, sino que sean maricas, que sean jotas, quienes se hayan atrevido a representarlo. Por eso es que una de las cosas importantes tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Aplicamos la sospecha en los escritos considerados sagrados? ¿No nos llama la atención de que solamente se hable de hombres y de mujeres solamente se hable de ciertas maneras? Cuando se hable de mujeres en los textos bíblicos se diga, ay, la hemorroísa, la pecadora, la, y pocas veces tengan nombre como María de Magdala o María, Madre de Jesús. O sea, ha sido tan fuerte la presencia de estas mujeres que no han podido borrarlas. Ajá, con ciertos roles. Por eso, María nos pregunta, ¿para qué la teología? ¿Por qué la necesidad de la teología? Yo creo que hay varias respuestas y en este momento comparto la que me viene, la que me viene a la mente y al corazón. Y es que no podemos olvidar de que el pueblo, nuestro pueblo latinoamericano, ha sido formado en el cristianismo y todo lo que está a nuestro alrededor se lo debemos al cristianismo. Es cierto que vivimos en un país laico, eso es cierto, pero la gente sigue diciendo Dios te bendiga, Dios te guarde, primero Dios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la matriz de formación
humana, social, el inconsciente colectivo, sigue, sigue siendo cristiano, ya no es abiertamente cristiano, pero se ha secularizado, ¿no? Lo que antes era pecado, ahora es delito o es enfermedad. O sea, pensemos, por ejemplo, en las mujeres consideradas objeto de pecado desde el siglo III, debido a Tertuliano, y que después pasaron a ser las histéricas. O sea, los procesos de secularización han hecho de que las categorías religiosas cambien de nombre, pero siguen teniendo la misma carga de control. Eh, Pensemos, por ejemplo, en un pueblo que tiene una devoción fuerte a la Virgen de Guadalupe o a San Judas Tadeo. Hace menos de un mes hemos tenido los huesitos de San Judas Tadeo dando vueltas por el país. O sea, creo que la teología es útil o tiene o puede ser necesaria para comprender esos discursos religiosos desde el mundo creyente, ¿no? Creo que por allí me parece que hay una cosa importante, una tarea importante de la teología. Yo espero el otro año hacer un trabajo, una investigación, una estancia sobre el tema, porque así como el fundamentalismo quiere tomar todos los espacios y considera enemigo a la educación, a la UNAM, considera enemiga eh, a todas estas instituciones que implican pensamiento crítico, que implican pensar la sociedad desde otro lado. Yo también soy víctima o puedo ser víctima de ese fundamentalismo como teólogo. Para ellos, para esos grupos, yo también soy enemigo. Entonces, sí creo que las teologías críticas por lo menos nos ayudan en eso. Domitilo nos dice el libro La puta de Babilonia, es de este colombiano, ¿verdad? Sí, sí, creo que hay muchas críticas muy buenas a la institución católica. O sea, solamente basta compañeros, compañeras, hacer una historia de los legionarios de Cristo en los últimos 40 años en México, y allí, o sea, la puta de Babilonia queda corta. O sea, porque todavía tenemos universidades de esa congregación, tenemos escuelas, todavía existen como institución. O sea, ups. Por eso creo que la teología queer lo que hace es cuestionar todo eso, ¿no? Y allí yo encuentro su necesidad. Ahora, no todo el mundo tiene que hacerla, pero sí es importante y creo que por eso agradezco enormemente la invitación de Fausto para la sesión. Es importante que como personas que estamos en la academia, personas que conocemos a muchachos, a muchachas, a muchachas que tienen inquietudes religiosas, no marginalizarles por lo religioso, sino buscar alternativas que permitan justo decir, oye, no tienes que renunciar a tu experiencia creyente, renuncia a la institución que te ha hecho daño, ¿no? Pero tu experiencia creyente puede ser canalizada con otros grupos que no tienen el mismo discurso. Por eso a mí, cada vez que tengo una invitación para estar en un evento académico hablando de teología queer, yo digo, sí, a mí me llaman, yo voy, porque creo que de lo que les estoy presentando ahora, ciertamente es en una hora y media de conversa, implica mucho trabajo académico, implica exégesis, implica hermenéutica, implica revisión crítica de la historia, cosas que se han hecho y que pueden ayudar también a decirle a estas instituciones que no tienen el monopolio. Entiendo de que mucha gente diga, bueno, sí, pues la iglesia por allá y yo por acá. Como les decía, me parece legítimo. Pero ¿qué pasa con las personas que quieren seguir siendo creyentes? Entonces, les digo, oye, ¿sabes qué? Eres un ignorante porque quieres ser creyente. Yo creo que eso lastima muchísimo, ¿no? O muchas personas creyentes no pueden decir abiertamente en la academia que lo son. Yo me peleo aquí en filosofía y letras, dejando un mes, me peleo por el tema, porque rápidamente se desprecia lo religioso. Por eso colocar las teologías críticas es importante, me parece importante, necesario. Y la teología queer es una. También está la teología feminista, también hay teología negra, también hay teología indígena. O sea, para colocarles un escenario más amplio de posiciones críticas frente a lo religioso, que no es lo hegemónico, no es lo hegemónico. ¿Va?
A ver, entonces, ¿qué cosa le propondría lo queer a las teologías? Primero, una cosa que ya ha salido en la intervención, en lo que he comentado hace un momento, es tener en cuenta otros cuerpos, otras realidades que no han sido tomadas en serio en materia de ciencias, o sea, y en materia de ciencias humanas en general. Porque, por ejemplo, eh, la idea de desarrollo humano, por ejemplo, fue muy criticada por los feminismos, porque todo el concepto de desarrollo humano se ha pensado desde lo masculino, desde el hombre. Por eso Carol Gilligan cuestiona las teorías de desarrollo humano, por eso, porque las crisis de edades que se plantea en esta lógica de crecimiento y de desarrollo humano se piensa desde hombres. Entonces, eh, podríamos decir de igual modo la forma que se ha hecho clásicamente medicina o, o sociología o antropología, incluso psicología o muchas de nuestras disciplinas, se han hecho solamente pensadas en abstracciones. Lo queer propone a las disciplinas de las ciencias humanas y sociales y la teología queer propone a las iglesias y a los credos y a las comunidades de fe es no solamente considerar el ideal de hombre, el ideal de mujer, sino la materialidad de nuestros cuerpos. Entonces, Gutiérrez, a quien mencioné hace un momento como padre de la teología de la liberación, él decía, una de sus frases más famosas es, ¿cómo decirle a un pobre que Dios le ama? Esa frase fue detonante en los 70s. ¿Cómo decirle a un pobre que Dios le ama? Yo creo que desde teología queer decimos, ¿cómo le digo a un chico gay que ha sido botado de su casa que alguna divinidad le ama? ¿Cómo le decimos a esta trabajadora sexual que está en la GAM y que viven cuatro mujeres en un cuartito de 2 por 3? ¿Cómo les digo que una divinidad les ama? O sea, quisiera que podamos tener en cuenta que desde la teología queer, desde las teorías queer, tenemos en cuenta o tratamos de tener en cuenta todos estos cuerpos que no han valido o que han sido simplemente materia de uso o abuso o desuso por parte del sistema. Y aquí juega lo decente, lo indecente, ¿no? Eh, Otra cosa que me parece importante con respecto a teología, ¿no? Que lo queer nos llama, nos insta de modo muy fuerte, y es que cualquier cosa que se diga sobre lo divino, cualquier cosa, siempre va a ser provisional. Quienes provengan de filosofía aquí recordarán a Dionisio Areopagita, y él planteaba en el siglo IV la idea de una teología negativa. Yo no puedo decir lo que es Dios, yo puedo decir lo que no es. Esta idea eh, está muy metida en la teología queer y si yo puedo decir quizás que Dios es bueno, pero me doy cuenta de que lo que está a mi alrededor muestra de que tiene que ser algo más, porque si es la bondad de mi papá o de mi mamá o la bondad de mi vecino, pues esa bondad está limitada. Todo lo que yo pueda decir siempre va a ser limitado sobre lo divino. Por eso las categorías son provisionales. Por ejemplo, las mismas categorías que tienen que ver con identidad sexogenérica. La palabra homosexual, por ejemplo, es una palabra que ha sido cuestionada desde lo queer, porque nace en un contexto médico, porque eh, luego de eso se traduce al inglés y la palabra gay ha tenido una connotación mucho más blanca. La palabra marica tiene otro sentido en Sudamérica. eh, las palabras, las categorías son provisionales y nos ayudan en la medida en que hay realidades. Por eso hay muchísima gente que se molesta con el acrónimo, ¿no? LGBTIQ más. Y te dicen, ay, van a terminar LGBTIQ A, B, C, D, E, hasta la Z. Y te lo dicen molestando, ¿no? Tratando de parodiar. Pero yo intento sacarle algo bueno a eso y es decirles que sí, o sea, que si llega el momento de que sea LGBT hasta la Z,
Si es necesario, porque estas identidades existen, aceptémoslas, pero también aceptemos su provisionalidad, porque todas las categorías lo son. O sea, cuando se hizo, cuando el informe Kinsey muestra de que la homosexualidad y la heterosexualidad no son tan absolutas como nos imaginábamos, nos damos cuenta de que ambas categorías que han sido ocupadas como opuestas y como antagónicas realmente son una ficción para poder seguir controlando los cuerpos y las identidades. Y hay hombres que tienen atracción sexual por hombres, que se han besado con mujeres, que han tenido relaciones sexuales con mujeres. Por eso la categoría homosexual no da más, o sea, tiene que estirarse, tiene que estirarse. Ahora, otra cosa importante tiene que ver la perspectiva ética. Para muchas personas, por ejemplo, el matrimonio igualitario, un derecho civil que se ha conseguido ya en toda la República. Por ejemplo, creo que hay países como Perú, Venezuela, Bolivia, Paraguay, donde todavía no lo hay, piensan de que es una suerte de mal menor. O por ejemplo, la misma sexualidad diversa es concebida de esa manera. Creo que desde una perspectiva ética no tendríamos que plantear no tendríamos que plantearlo desde el mal menor, sino más bien desde el mayor bien posible. ¿Cuál es el mayor bien posible que pueda alcanzar esta persona? ¿Cuál es el mayor bien posible que pueda alcanzar este territorio? Y creo que eso nos da una perspectiva bioética mucho más amplia, que no se reduce solamente a la utilitariedad. Aquí quisiera colocarles unas fotografías. Ya tienen sus años estas fotos. Es de una fotógrafa sueca, Elizabeth Olsen. Y estas fotografías, algunas de estas fotografías, bueno, todas estas fotografías son más que les voy a presentar, eh, fueron parte de exposiciones públicas en las iglesias luteranas en Suecia. O sea, para decirle cómo no solamente está el catolicismo rancio, mocho, sino que también hay otras expresiones religiosas que cuestionan. Aquí la gente es muy blanca, ¿no? Pero bueno, es que lo hicieron allá. Pero, ¿por qué no pensar la divinidad a partir de una diversidad de parejas, ¿no? ¿Por qué solamente pensar lo divino desde la heterosexualidad? Esta es una última cena drag mucho más escandalosa que la de París, pero ¿por qué si el hombre blanco europeo, Velasco, Miguel Ángel han representado a Jesús como blanco? ¿Por qué yo como marica no puedo representarle de esa manera? ¿Acaso tienen el monopolio de la interpretación? Entonces, son un poco las preguntas que no solamente van desde la teología queer, sino que va desde lo queer al universo entero. Esta particularmente me encanta. Ustedes verán que es una piedad. Y este hombre, miren aquí este sarcoma, es una persona con VIH falleciendo con SIDA ya luego de la fase SIDA, y es la piedad sosteniéndolo. Esta foto a mí me encanta porque es una resignificación desde otros cuerpos. Ahora, aquí le falta más color, ¿no? O sea, acá le falta, o sea, hagamos esto con imágenes de personas de Veracruz, de Chiapas, con otros rostros, eh, con otras estéticas, porque también ahí lo queer está cuestionando. Ahora, insisto, esto es el norte global y así le salió. Tampoco le voy a pedir peras al olmo, ¿no? Porque es un poquito difícil encontrar nuestros colores por allá. Ahora quizá ya más. Eh, esta, esta viñeta de José Luis Cortés es una cosa que también, una chulada que me gusta mucho. Permíteme verla ahora ya. Abba es Dios, ¿no? ¿Y tú me quieres, Abba, aunque yo sea homosexual? Le pregunta el muchacho. Fíjate si te querré, que te perdono que me hagas una pregunta como esa. ¿No será que los prejuicios sobre la diversidad sexogenérica tienen que ver más bien con las instituciones y no con la divinidad? Como a mí me gusta decir, el problema no es Dios, sino su club de fans. Y eso aleja a muchas personas. Mucha gente no quiere creer porque, claro, yo qué voy a compararme, o sea, no voy a estar en el mismo espacio de alguien que niega derechos o que cree que las mujeres son inferiores.
Por eso quisiera ir cerrando esta parte y luego dar pie a sus reacciones, diciendo, ¿no? Hablar de lo divino, cuando el curita de tu parroquia habla de lo divino, cuando la monja directora del colegio donde están tus hijos, tus hijas, habla de lo divino, esto no es neutro. Jamás hablar de lo divino es neutro, jamás. Todo pensamiento religioso, el mío también, implica una ideología, un sistema de pensamiento. Ahora, la pregunta con respecto a la ideología no es si tu ideología es buena o tu ideología es mala. La pregunta es qué derechos brinda tu ideología, qué derechos niega tu pensamiento ideológico. Y creo que es lo mismo que hay que preguntarle a las iglesias. Toda teología implica una mirada política. O sea, pensemos en cómo las iglesias, no solamente la romana, la católica romana, sino muchas iglesias se han favorecido con estados, con formas de gobierno. Muchas iglesias quisieran tener el poder que tiene la iglesia romana, pero creo que cuando hablamos de que toda teología es política, me gusta colocar esta otra dimensión, ¿no? Toda teología implica una ética, implica una manera de comportarnos, una manera de habitar la sociedad. Yo siempre le digo a la gente en espacios religiosos, dime a quién discriminas y te diré en qué Dios crees. Dime a quién no consideras humano, humana, digna de derechos y te diré en qué divinidad crees. Por eso, tanto la teoría queer como la teología queer nos invita a revisar las categorías religiosas y preguntarnos principalmente qué humanidad estamos construyendo. Y si lo religioso ha sido problemático al momento de construir y todo esto, o sea, que exista San Ángel, eso es religioso, no me pueden negar que esa arquitectura es religiosa, no lo podemos negar, que casi dejando una casa es convento, o sea, que todo lo que está a nuestro alrededor sea religioso, si el cristianismo le dio esto a Latinoamérica, creo que es bueno considerar otro tipo de respuestas e, insisto, preguntarnos qué sociedad, qué humanidad estamos construyendo. Yo quisiera detenerme aquí y darle pase a ustedes, abrir nuestros micrófonos. Les invito a que a que podamos reaccionar. Si quieren, les doy mi dirección para que me manden a la hoguera. Todo es permitido por ahora. ¿Qué dicen? ¿Qué sienten? Por favor, Ángel. Bueno, realmente es súper interesante su exposición. Vaya, me da pena decirlo, la ignorancia, pero desconocía de la teología queer, pero se me hace fascinante y realmente es un movimiento que yo creo que tiene mucho futuro y que lo siento que así debe ser todo, ¿no? Que me gusta pensar que mi alma es un poco poliédrica, o sea, que soy un poco heterosexual y también un poco homosexual y soy un poco agnóstico y soy un poco musulmán también. Qué genial, Ángel, y ver que todas estas identidades, y eso es algo que hace la teoría queer, todas estas identidades las habitamos y no tenemos por qué ser musulmán en un momento, agnóstico en otro, sino que siempre somos todo al mismo tiempo. Entonces, ahí hay cosas de teoría queer muy chéveres, pero yo me voy a callar y voy a dar la palabra. Alejandra, por favor, y luego César. Hola Enrique, muchísimas gracias por tu exposición. Hola, hola. Me dejó aclarándome algunas cosas y otras preguntas que también salieron. Y quiero compartir eso porque yo también como que salí un poco huyendo de la religión católica por algunos estándares justamente que se tenían sobre lo que teníamos que hacer las mujeres. Y llegué de repente como que a otras ondas, como a la toltequidad y como un poco de la New Age. Y justamente vi también que ahí como que se reproducen muchos discursos de lo que es lo femenino y lo masculino, ¿no? Y como la energía que corresponde a cierto género, por decirlo, ¿no? Entonces es como que un proceso bien complicado tratar también como de encontrar como tu lado espiritual, tratando de tener una visión como crítica
porque está muy complicado. Entonces, bueno, solamente quería como compartir eso y que muchísimas gracias por tu exposición y que justamente creo que no solamente en las religiones, sino en muchos caminos espirituales, como que se tiene que hacer ese trabajo de hacer esas críticas. Muchas Ujú. gracias. Gracias, Alejandra. Y creo que así como nos han, como dicen las feministas decoloniales, nos han desindigenizado, creo que también nos han desespiritualizado, ¿no? La religión ha cooptado todos los elementos espirituales y hay espiritualidad mucho más allá. O sea, por ejemplo, para mí a veces es más sagrado abrazar a mi gata o abrazar un árbol que estar en una misa escuchándole al cardenal. No, no lo soporto. O sea, creo que cada quien tiene que hacer su propio camino espiritual y ver cómo la vida surge, ¿no? Creo que al final eso es importante. Y la teología queer lo que dice es, oye, yo como marica, mi vida también vale. Y también surge de aquí espiritualidad. O sea, de aquí, y mis prácticas también lo pueden ser. César, y creo que Domitilo ha levantado la mano. Sí, buenas tardes, profesor, compañeros. Bueno, pues en primer lugar, gracias por su tiempo, por la exposición. Estoy haciendo a lo largo de la ponencia algunos apuntes. Entonces, igual que la compañera Alejandra, pues me surgieron algunas preguntas, ¿no? Eh, bueno, usted dice que tiene estudios en teología, pero es en específico la católica, teología católica. Sí. Porque bueno, entiendo que el cristianismo, híjole, o sea, se dividió desde hace 2000 años en el cristianismo ortodoxo, que está como que en la Europa oriental, algo así, en el protestantismo, que es Europa del Este, y la católica, que es en América Latina, España, Portugal, ¿no? Y bueno, entrando así como que en la siguiente pregunta sería como pues sí existe Dios, porque estamos ya acostumbrados que en una institución laica, o de educación laica, como se supone que es en México, eh, creo que es una pregunta válida, ¿no? Completamente. Como tales, como personas de ciencia o que quieren estudiar ciencia, como es la psicología, ¿existe Dios? Y es una pregunta de un monosílabo, ¿no? Fíjate, César, primero soy luterano, Mm. soy protestante. Me formé como católico en una teología católica porque es lo único que hay. No hay facultades teológicas protestantes como Berkeley, que tiene 14 solamente la universidad misma, eh, donde está la católica, la protestante, la ortodoxa, la metodista y chalala, chalala. Eh, yo creo que la pregunta sobre la existencia de Dios no tiene que ser una pregunta de debate público, sino que tiene que ser respondida en el foro interno. O sea, O sea, algo personal. así es. Otra cosa que yo suelo decir también, ¿no? O sea, yo tengo derecho a creer que Dios es un gato, pero no tengo derecho a creer que la sociedad es su arenero. O sea, creo que el tema del foro interno es muy importante en el desarrollo de justo las espiritualidades porque permiten convivencia, permiten una serie de vínculos, lo espiritual puede aportar, pero la respuesta sobre si Dios existe o no existe, creo que no es una pregunta que ninguna de nuestras disciplinas tendría que abordarla. Eso, que lo aborden con su acompañante espiritual, que lo aborden con su catequista o con su pastor o pastora, pero no es un tema para las ciencias. Ahora, si es un tema para las ciencias como la psicología, si es un tema, por ejemplo, la la psicología de masas, cómo estudia lo religioso, cómo lo religioso puede congregar a personas para hacer el bien y para hacer el mal. Esto está, Pascal lo dice bastante bien. Eh, la psicología nos puede presentar, por ejemplo, cómo en el desarrollo humano el pensamiento abstracto nos permite comprender de una manera lo divino y el pensamiento concreto a otro. O sea, creo que la disciplina puede dialogar con lo religioso, pero o sea, yo aquí les digo hago una confesión de parte. La primera vez que hice terapia, la psicoanalista era fabulosa, fabulosa, fabulosa. No saben cómo la adoro hasta ahora. Pero yo sentía que la mitad de la sesión era la clase de teología que yo le daba
para explicarle todas las cosas que habían pasado en mi vida porque no comprendía que era obispo, que era iglesia, o sea, pensaba que la iglesia era la parroquia. Entonces, el no conocer lo religioso tienen también taras, ¿no? Me ha pasado porque en el compartir con algunas personas, como por ejemplo terapeutas, eh, hablan del sentido de culpa y creen que eliminando la categoría, oye, Dios no existe, esto es un invento, sacando de la ecuación la palabra Dios o lo religioso, con eso se soluciona el tema. Entonces, insisto, no creo que sea no creo que el Estado tenga que responder esa pregunta, no, Porque no. de hecho, creo que Ujú. por ahí que apunté mi segunda pregunta desde hace rato, pero no sé si al final como que se respondió cuando en la parte final de su ponencia puse, porque ¿cuál es la diferencia entre religión y espiritualidad? Según lo que entendí, pues como que la religión es de masas y la espiritualidad es ya lo subjetivo. La socióloga Luckman, por ejemplo, hace una distinción entre religión, religiosidad y espiritualidad. La religión sería lo institucional, ¿no? Por ejemplo, eh, la Iglesia Católica, el New Age, son instituciones, eso sería religión. La religiosidad estaría relacionada con aquellas cosas que se alimentan de la religión, pero no necesariamente implican lo institucional. Por ejemplo, muere alguien y las señoras del barrio rezan el rosario. Eso ya no es religión, eso es religiosidad. Y espiritualidad implica la expresión totalmente subjetiva. Porque bueno, me gustaría poner eso hacia el principio porque después puse, bueno, ¿cuál es la definición de Dios entonces? Este, El que te dé la gana. y Depende es de lo que practiques. claro, porque yo cuando he platicado con amigos, yo llegué a la conclusión de que, bueno, ¿cómo puedes tú ponerle o definirle, o sí, ponerle un nombre o definir a lo infinito? Porque dices, soy un ser finito y quiero definir a lo infinito. Primero con algo que tiene un límite como son las palabras, ¿no? Y en segunda, pues sí, como que la capacidad como, pues de inteligencia que cada uno tiene, ¿no? Porque ya va, creo que se le llama, no sé si en Lacan lo maneja como inefable o no, no me acuerdo cuál es la palabra. O sea que es casi, prácticamente imposible definir cosas como Dios. Define a Dios, define el amor, define la muerte, define el nacimiento. Entonces ahí como que volvemos al punto de lo subjetivo, ¿no? Porque al final estamos como queriendo construir una secta y después una religión, imponiendo como que mi propia visión de la realidad, volvemos a la realidad, ¿no? Y después, bueno, eso te va a llevar, te va a traer otra vez al punto de el yo como individuo, ante eso que estoy definiendo que es infinito, ¿no? Genial, César, pero ¿no crees que este mismo esquema que has planteado sirve para toda institución? Cuando yo me uno con alguien, le propongo o le impongo mi modelo de familia, mi modelo de crianza. O sea, creo que lo que has descrito tiene que ver con la psicología social y cómo es que generamos instituciones, vínculos. Y creo que hay que, desde la teología queer o desde el pensamiento religioso, lo que yo estoy diciendo es, bueno, seamos conscientes que estos vínculos existen, que tengo que tomarlos en serio porque que alguien crea en Dios, eh, sea lo que sea, como la construcción que haya hecho, eso está en su foro interno y es válido, ¿no? O sea, y, y va a ser dañino, como cuando, por ejemplo, haces terapia y tú como terapeuta no puedes intervenir en las cosas, en los sentimientos, en las emociones de la persona, pero si sabes que va a atentar contra su vida, tienes la obligación de intervenir. Apliquemos ese mismo esquema en lo religioso y creo que ayuda muchísimo. Por eso yo creo que la psicología de la religión tiene mucho que decir, no para explicar lo subjetivo, yo creo que no va por allí, sino más bien para explicar o para dar cuenta de cómo se organizan y cómo, por ejemplo, muchas personas han secularizado lo divino y ya no lo llaman Dios, lo llaman de otra manera, pero la estructura sigue siendo la misma. Pensemos, por ejemplo, en la gente que le cree, eh, a ver, quiero colocar un ejemplo que no sea tan incómodo.
Por ejemplo, pensemos en el chico gay que es panista. O sea, así, la contradicción existente, ¿va? Esta persona, desde su orientación sexual, tiene conflictos claros y tiene una forma de vincularse con la institución y la institución lo alimenta. Si esto lo aplicamos en el tema religioso o usamos el sistema religioso también, podemos ver de que no solamente hay una necesidad de pertenencia, también hay carencias emocionales, hay expresiones de autoestima que no han sido desarrolladas, hay pensamiento de líder. O sea, creo que lo que he planteado para lo religioso puede plantearse para varias instituciones, ¿no? Y creo que lo psicológico aporta muchísimo allí, pero no podemos negar, César, de que, o sea, ¿qué cosa no es subjetiva? O sea, Eh, por exactamente, favor. porque al final digo, ya es la mitad de mi hoja, llegué como a la conclusión de que si uno estando en la clínica, bueno, para los que se quieran dedicar a la clínica, y llega una persona precisamente con un conflicto así, ¿no? O sea, mi familia es súper religiosa, pero a mí me gustan los chavos o las chicas, ¿no? Entonces, como uno, primero como por ética, lo que usted acaba de decir, no puede decirle, no, estás mal, ¿no? Dios no existe, o Dios sí existe y te va a castigar, ¿eh? Entonces, es como ese andamiaje psicológico que ya trae la persona y que lo sostiene, porque al final yo creo que las crisis son precisamente cuando se te derrumba ese andamiaje psicológico y entras así como que, ¿y ahora qué hago, no? O sea, entras como que en crisis, en ansiedad, en estrés, ¿no? Entonces, yo le puse ahí, ok, dices que crees en Dios, y yo le puse la siguiente, ¿le crees lo que dice Dios? Así Porque es, eso no se puede evitar, así es. porque, porque aquí viene la otra, con lo que lo conecté, ¿no? Voy a pasar del yo creo a lo que dice un texto o una institución, o ya dejémosle un texto sagrado, ya sea budismo, islamismo, cristianismo, cualquier religión, porque hay algo ya que bajó, la divinidad lo envió, ¿no? Según la fe, es que lo envió en los 10 mandamientos, por ejemplo. Entonces yo no puedo cambiar y decirle a Abraham, o a Moisés, oye, agrégale ahí el mandamiento 11, ¿no? Porque ya está establecido, ¿no? Entonces es como, bueno, o sea, yo tengo así este conflicto, pero hay algo ya establecido que se supone que son textos divinos en cualquier religión y yo no los voy a poder mover, ¿no? Va, pero por ejemplo, yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, en los acompañamientos espirituales que yo doy, ayudo a chicos gays, a chicas lesbianas, a hacer justo una deconstrucción de esos textos bíblicos, ¿no? Forma parte de la experiencia para decirle, oye, el texto de manera estudiada de modo científico no dice eso que te han enseñado. Eso es una chamba. Eh, pero allí hay una cosa que, que tiene que ver con las decisiones totalmente personales, ¿no? Como te digo, un chico panista, un chico gay panista, eh, va a ser quizás difícil que lo saque de la institución o lo que signifique, porque tiene que ver tiene que ver cómo está comprendiendo el mundo, sus vínculos y todo lo demás. Pero en lo que yo sí puedo ayudarle es a cuestionar la institución y la ética que está planteando la institución, sea esto o cualquier otra. Entonces, por eso cuando tú dices, o sea, y yo lo ocupo, ¿no? O sea, yo no suelo decir que creo en Dios porque el objeto indirecto no me sirve en el castellano. Yo suelo decir, yo le creo a Jesús. Para mí la experiencia de Jesús es una experiencia personal. Aquí hablo como creyente. Y eso es lo que enseño además, ¿no? Pero creo que ayudar a que las personas saquen las consecuencias éticas de este pensamiento religioso es un camino que tiene que hacerse en terapia, que tiene que hacerse en acompañamiento. O sea, tú puedes, como te digo, tenemos el derecho a creer lo que deseemos, consagrado por la Constitución, pero nuestra vida en sociedad demanda que yo pueda sacar consecuencias éticas de mi creencia. O sea, creo que eso es algo que el cristianismo no ha hecho. El cristianismo ha sido incoherente, antiético, etcétera, etcétera, etcétera. No, y más bien se ha impuesto, ha controlado y todo lo que se dijo al inicio. Creo que desde el campo
que tenemos desde nuestro campo de acción, lo que podemos otorgarle a las personas es justo pensar las consecuencias. Oye, tú dices que Dios es amor, como Mar, por ejemplo, planteó aquí. Oye, ¿cuáles son las consecuencias éticas de ese amor? O sea, ¿qué implica en tus vínculos? O sea, tú dices de que Dios es inteligencia divina, va. ¿Tú crees entonces de que tu existencia es una suerte de error de esa inteligencia divina? O sea, creo que allí podemos ocupar el mismo lenguaje religioso con toda su carga para que la persona se haga cargo de sí misma. A mí, eso son de las cosas más bellas que yo me llevo en el acompañamiento. Yo no soy terapeuta, yo soy teólogo y hago acompañamiento espiritual, pero he tenido que leer muchas de las cosas que ustedes estudian y he tenido que formarme para mil cosas que se han dado en el acompañamiento. Y les comparto un poco mi experiencia, ¿no? O sea, para mí el que la gente pueda hacer el reconocimiento de que la formación que ha recibido ha sido dañina a nivel religioso, puede ser tan liberador en un acompañamiento, no sabes, o sea, es una cosa así de, eh, llora la persona, yo no lloro porque no debo, pero me lo llevo, me lo guardo después porque digo, qué, qué delicado tener una vida en tus manos y, y qué importante es ofrecerle alternativas, ¿no? Y yo hablo desde el campo religioso, nada más. Y, y sí, María de Jesús, cuando preguntas lo andamiaje social, ¿te refieres a lo religioso, María de Jesús? Lo pregunto yo. Sí, definitivamente sí lo es. Sí, forma parte del andamiaje social, ¿no? Forma parte de cómo hemos construido sociedad. Insisto, pensemos en la arquitectura. Yo les colocaba el ejemplo de San Ángel porque está aquí de CU a 10 cuadras. O sea, todo San Ángel está pensado como convento. Pensamos, por ejemplo, en la Basílica de Guadalupe o todas estas zonas, la arquitectura está hecha para. Entonces, forma parte del andamiaje social. Preguntas, comentarios, nos quedan algunos minutitos. Yo creo que también para ir cerrando, primero agradecerte de corazón tu tiempo, ahora sí que todo tu conocimiento, porque ya te vamos a explotar, pero para ahora el seminario de posgrado, ¿no? El de investigación. Varios puntos también me gustaría como ir conectando con las dudas sobre por qué ver teología queer en una clase de la carrera de psicología. Yo sé que es tercer semestre y aunque es la materia de género y salud, hay un punto crucial que es precisamente el tema de la laicidad y la secularización para poder entender cómo en la práctica profesional podemos utilizar y exigir el recurso de objeción de conciencia en algunos puntos, ¿no? O sea, por eso el andamiaje es este, o sea, entender lo religioso desde la institución, la vida religiosa que cada quien tiene o la espiritualidad, y estos elementos, cómo de alguna manera se pueden considerar, como en esto que nos decía Enrique, de formas divididas, ¿no? Y tampoco andarle calculando ahí lo que a Freud en algún momento le solicitaron que pudiera calcular el inconsciente con Freud. Entonces, no vamos a hacer eso. Subjetividad es otro elemento, psicoanálisis incluso es otra cosa fuera de psicología, pero eso no implica que haya subjetividad y que también la exploremos dentro de esto que llamamos psicología, ¿no? Entonces, el interés principal de esta charla era como la introducción apenas de que la vida religiosa es válida, ajá, y que legalmente dentro de la parte precisamente de la bioética, porque ya no solamente la ética, porque la ética en psicología, y perdónenme, spoiler, es una babada. O sea, el código este de ética que salió por la Sociedad Mexicana de Psicología no tiene dientes ni colmillos legales. Acá lo que lo hace legal es conocer precisamente cuáles son nuestros derechos y un derecho es precisamente tener una vida religiosa, la que nosotros querramos con respecto a cómo quisiéramos contestar a la pregunta que quién es Dios o qué es Dios para mí, ¿no? Entonces, y luego ya después institucionaliza, bla. Entonces, bueno, el interés era meter como la semillita, ya le estaríamos preguntando a nuestro querido Enrique
más cosas que vayan surgiendo, pero no lo quiero explotar tanto, ¿no? Y solamente me queda pues el agradecimiento y me han mandado una linda constancia que tenemos elaborado desde el proyecto que tenemos del colectivo Estudios de Género, que es de posgrado. Y pues nada, agradecerte mil veces por esto. Muchísimas gracias también. Allí dejé mis redes y mi correo electrónico por si desean comunicarse. Así, responsabilidad espiritual también, así. Un gusto enorme y mucho ánimo en la carrera, mucho ánimo en su trabajo, que se necesita muchos especialistas con perspectiva de género en una sociedad que cada vez va más tender hacia las derechas, ¿no? Necesitamos justo pensar todo esto y dar alternativas. Gracias, espero encontrarnos nuevamente en algún momento. Abrazotes y ahí nos mandamos mensajillos. Bye bye. Abrazos, abrazos.